Listo, Michael, podemos dar inicio. Ok, muchas gracias Carolina. Igual, pues para saludar. Buenos días a todos. Mi nombre es Michael Camacho, ingeniero especialista de Legrand Colombia, especialmente en el área del canal de proyectos de energía, donde manejamos todo el tema de electrobarras y transformadores. Muchísimas gracias a Redes Eléctricas, muchas gracias a la ingeniera Carolina. Eh, El día de hoy pues vamos a hablar del concepto de electrobarras. Obviamente vamos a aprovechar este espacio para como tratarlos de sumerger en este concepto. Es un brochazo, pero va a ser muy agradable. Vamos a ir al concepto con algunos ejemplos, mirando la filosofía del producto, pero más allá de eso, su aplicación, pues para que entendamos qué es, dónde lo podemos usar y cómo hacerlo, eh, pasando por desmitificar algunas leyendas que todavía tiene el producto a pesar de que ya llevamos muchísimo tiempo en el mercado, pero todavía nos encontramos con algunas limitaciones que se generan en nuestro mismo medio. Entonces voy a compartirles la pantalla y arrancamos la presentación. Ah, bueno, algo importante, eh, mientras comparto, Legrand Colombia realiza 3 certificaciones de producto a lo largo del año. Queremos aprovechar esta oportunidad que nos da redes y al final, pues con la ingeniera Carolina vamos a, pues no rifar, a mirar, tenemos 2 cupos disponibles para la próxima certificación. Es una certificación válida en 138 países. Se está haciendo ya presencial y virtual porque tiene una práctica, tiene unos ejercicios de instalación y demás, entonces es bien interesante. Entonces, pues vamos a mirar al final cómo repartimos esos cupos o cómo los rifamos, pues para que estén muy atentos y demás. Las preguntas y dudas, pues las pueden ir escribiendo allí en el chat. Yo voy a ir mirando, pero al final de la charla vamos a abrir un espacio para resolver todas las dudas que tengan. Por favor, no se queden con ninguna. Créanme que cualquier duda o pregunta, pues le va a ayudar a muchas personas. Entonces, la idea es aprovechar este espacio que nos brinda redes y nada, muchísimas gracias. Ahora sí les voy a compartir mi pantalla y ustedes me dicen si ya están viendo la misma. Ahí ya están viendo la presentación. Sí, sí, señor. Listo, entonces arranquemos. Bueno, nuevamente, muchas gracias. Hago parte del canal de proyectos de energía. Ahí quiero hacer una introducción. Legrand como tal es una empresa multinacional en la cual nos enfocamos a dar una solución integral a cualquier tipo de proyecto. Cuando digo a cualquier tipo de proyecto, es que damos una solución desde media tensión, ya sea en SF6 o en aire, hasta llegar hasta el último tomacorriente o track jack de cualquier instalación, centro comercial, residencial, industria, edificio de oficinas, lo que ustedes requieran. Y para cada una de esos proyectos, pues tenemos muchas soluciones para ustedes. Aquí podemos ver un ejemplo claro de lo que se puede hacer. Tenemos el transformador seco clase F, la simbiosis ya entre el transformador y la electrobarra conectando tableros, haciendo derivaciones, yendo por todos los ítems del proyecto. Ya vamos a profundizar más en ese tema de electrobarras. Voy a hacer un barrido rápido del tema de potencia. Celdas en SF6. Legrand tiene una amplia gama de ellas y un amplio stock, obviamente cumpliendo con toda la normatividad. Importante, como les decía, pasamos por el tema del transformador. El transformador, como la electrobarra, pues tiene unos puntos muy a favor en el tema de ahorro energético que se ven reflejados muy rápido. Eso quiere decir que el retorno de la inversión de nuestro cliente va a ser muy rápido y va a tener muchas ventajas. Aparte de que el tema de mantenimiento cambia su filosofía, ya lo vamos a ver en el tema de electrobarras, pero obviamente tenemos una instalación segura, económica y de una muy larga vida.
Ahí, como les decía, la electrobarra llega al tema de tableros. Tenemos una amplia gama de tableros y demás que se complementan con los demás portafolios para dar una solución completa. El tema de la bandeja portacable, sistemas y demás. Aquí hay como un resumen de lo que yo puedo tener en un proyecto en conjunto donde vamos a hacer énfasis en el tema de electrobarras. Igual si tienen alguna duda a lo largo de la presentación la pueden hacer o ahí en el chat y algo Carolina me dice porque estoy viendo como tal es la presentación. Eh, eh, lo primero que quiero hablarles del tema de electrobarras como para que se empiecen a ambientar y desmitificar el primer mito es que no es algo nuevo. Muchas personas antes de realizar un diseño o un proyecto y se les menciona el concepto de electrobarras, piensan que es algo nuevo, que pocas empresas lo manejan, que es muy costoso, que es muy difícil diseñar con eso, que se demora mucho la entrega, que no hay elementos especiales, que para hacer algún tipo de conexión al tablero o al transformador es muy complicado y en realidad es todo lo contrario. Y para eso está Legrand acá. Entonces, esta gráfica quiere mostrarles cómo ha sido la evolución de la fabricación de electrobarras solo para Legrand. Importante acá, desde 1955, Legrand como tal fabrica el sistema de electrobarras, pero no somos los primeros. Digamos que el primer edificio que tiene la filosofía de electrobarras es el Empire State en Estados Unidos y ese edificio se construyó entre los años 20 y 30. Ya tenía el concepto de una canalización cerrada donde iban unas platinas de cobre para alimentar diferentes sistemas a lo largo del edificio. Obviamente ya se actualizó y tiene un sistema de barras reconocido y las derivaciones en pisos y demás. Pero digamos que entonces no es algo nuevo y el concepto como tal del producto no ha cambiado. Entonces, para Legrand, desde 1955. Acá en Colombia, y Colombia al ser un lugar específico en Latinoamérica, pues por tener eh, la ubicación de los dos océanos y un punto estratégico, pues obviamente Legrand decidió tener la fabricación acá en Colombia. Esa sucursal de Electrobarras empezó a funcionar desde el 2008. Entonces ya tenemos muchos años de experiencia, obviamente, de casa matriz, y acá en Colombia fabricando nacionalmente ya tenemos varios. Entonces digamos que no es algo nuevo para que ustedes nos ayuden, obviamente, a pluralizar ese concepto. Ya llevamos mucho tiempo fabricando y el concepto de electrobarras a nivel mundial también tiene ya mucho tiempo. Importante también conocer como la gama que se encuentra en el mercado, pues obviamente Legrand tiene una gama muy importante que va desde 25 amperios hasta 6300 amperios. Y aquí empezamos a ver como el uso que tiene la electrobarra. Y ahí quiero entrar como en el concepto de la misma. Digamos que en Legrand manejamos algo muy coloquial, pero es como en lo que en nuestro medio se mueve. Definimos la electrobarra como un tablero general a lo largo del edificio o a lo largo de mi proyecto. ¿Por qué un tablero general? Porque si ustedes ven el tablero, yo lo llego a abrir, obviamente es un compartimento metalmecánico que cumple unas especificaciones de capacidad de cortocircuito, temperatura, aislamiento. En su interior tiene un sistema de barrajes, ya sea de aluminio o cobre, que cumplen una especificación y unas normas, aparte de unas pruebas para certificarse en esas normas. Entonces, dentro de ese tablero tengo ese barraje y tengo una serie de protecciones que de ahí salen a alimentar mis cargas. Ese es un tablero general. Entonces, si yo cojo ese tablero general y lo alargo y lo llevo por toda mi edificación, y donde necesito alimentar las cargas y demás, pongo cajas de derivación con los breakers. Ese es el sistema de electrobarras. Es una canalización metálica en la cual al interior tiene unas platinas de aluminio o cobre que cumplen con un encerramiento propio, unas pruebas de protección, de aislamiento, una capacidad interruptiva y me permiten hacer distribución de producto o distribución de cargas, perdóneme, donde yo lo necesite.
Entonces, el concepto de electrobarras es como un tablero general a lo largo del edificio. Aquí podemos ver un ejemplo del interior de una electrobarra y se ven las platinas de aluminio cobre, el encerramiento metal mecánico, y ya vamos a ver algunas ventajas sobre los conductores tradicionales. Aquí en la parte derecha podemos ver la electrobarra llegando a un tablero y de ahí saliendo ya sea horizontal, verticalmente o llegando hasta la última lámpara de mi proyecto, yo la puedo alimentar con electrobarras. Ahí ya vamos a ver más adelante, pero el diseño de electrobarras puede ser tan sencillo o tan complejo como yo lo necesite. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. La parte más usada de electrobarras es la conexión entre un transformador y un tablero general o transferencia, por la cantidad de corriente que yo llevo ahí. Pero yo puedo llevar la electrobarra hasta alimentar mi último tablero de circuitos, ya sea en un apartamento, en un hotel, y asimismo hemos tenido ese tipo de diseños. Entonces, puede ser tan sencillo, tan complejo como yo lo necesite, porque ya tengo un portador de energía que es la electrobarra, y puedo hacer las derivaciones donde yo las necesite. Importante, ¿qué ventajas empiezo yo a tener con el conductor? Y aquí podemos ver cómo funciona la electrobarra o el sistema de electrobarras. Primero, retomando el concepto de llevar energía de un lugar a otro, aparece algo que se llama el efecto piel, lo voy a mencionar muy por encima. El efecto piel es cuando yo inyecto una tensión a un conductor, eh, los electrones solamente se mueven por la superficie del mismo. O sea, yo utilizo esta capa y por ahí se mueven los electrones y llevo la corriente de un lugar a otro. El centro de mi material lo estoy desperdiciando porque allí no se van a mover mis electrones por el efecto piel, solamente por la superficie, por la piel del conductor se lleva. ¿Qué pasa con un sistema de electrobarras? Tenemos también conductores, aluminio, cobre, pero no son redondos con un corte transversal, sino son unas platinas como los vemos aquí en la parte inferior. Sigue eh, aplicándose el efecto piel, pero las pérdidas que yo voy a tener por material son mínimas, porque prácticamente estoy aprovechando toda la sección transversal de la platina. Entonces, la corriente se mueve de un lugar a otro y tengo menores pérdidas. Ya vamos a ver eso, qué me beneficia en mi proyecto. Aparte de eso, tenemos un fenómeno adicional, que es la distancia que yo tengo entre mis conductores de corriente. En conductores tradicionales, cuando yo los llevo en una bandeja o en una tubería, pues esta distancia es muy difícil mantenerla, mientras que la distancia dentro de la canalización en la electrobarra siempre va a ser la misma y va a ser prácticamente mínima, que la electrobarra más utilizada es la tipo sándwich, ya vamos a ver cuáles, van los conductores prácticamente unidos, separados por un material aislante debidamente certificado. Entonces, al tener esa menor distancia, voy a aprovechar el material y los efectos por conducción de energía son mínimos como tal. Entonces, voy a aprovechar más el material, voy a tener menos pérdidas y menos efectos, que ya vamos a ver cuáles son. Entonces, si yo los comparo uno a uno, vamos a ver las diferencias de cada uno de ellos a lo largo de la charla. Importante, ¿yo qué puedo hacer con el producto? Yo distribuyo energía cuando necesito distribuir cargas o llevo energía de un lugar a otro. Cuando yo tengo conductores, pues la principal comparación es la electrobarra versus el cable tradicional. Las principales diferencias que yo encuentro entre ellos es si yo voy a tener un sistema de conductores de corriente con cables como lo ven en la parte superior. Ah, creo que el señor Julio Araque tiene el micrófono abierto, lo estoy escuchando es a él. No sé si me pueden ayudar a cerrar el micrófono. Michael, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Ahí ya me escuchan.
Sí, señor. Listo, muchas gracias. En la parte superior vemos un sistema de cables, es un sistema estático, no puedo hacer nada de intervención y si las tengo que hacer, pues como ustedes lo ven, tengo que adicionar accesorios, elementos, mientras que con el sistema de electrobarras, entre más derivaciones, no tenga derivaciones, es muy flexible, es muy dinámico. Para ello, les voy a poner unos ejemplos muy sencillos para que miremos el concepto de la electrobarra y su uso. El primero es un ejercicio de distribución. Distribución es que necesito repartir cargas. Este es un sistema horizontal. Horizontal digo porque estoy repartiendo potencia a lo largo de horizontal, pero aplica también para un sistema vertical, un edificio, un centro comercial, una industria. El ejemplo es válido para cualquier tipo de aplicación. ¿Qué tengo? Un tablero general, que es este gabinete que se ve al fondo, un gabinete robusto, porque tengo la protección general de todo el circuito. Allí están todas las protecciones de cada uno de estos ramales que ustedes ven acá. Y de ese tablero salgo con una cometida independiente para cada una de mis cargas. Por eso les decía que me aplica tanto horizontal como verticalmente. Si yo necesito intervenir una carga, si necesito hacer algún mantenimiento, si necesito hacer alguna ampliación, si necesito mover una carga o una máquina de un lugar a otro, ahí voy a empezar a tener dificultades con los conductores. ¿Por qué? Porque para intervenir esta máquina debo abrir este señor, el tablero general, para abrirlo, persona calificada. Si necesito intervenir la carga, necesito programar una maniobra para poder desenergizar y al desenergizar, pues todas estas cargas van a quedar fuera de línea en ese momento o en los momentos de la maniobra. Si necesito mover esta carga de un lugar a otro, debo tener muchas consideraciones. La primera es, si la voy a llevar a un lugar más lejano, necesito una cometida mayor, entonces necesito hacer una intervención civil, cambiar la cometida que tenía, eso me requiere más dinero y más inversión, y aparte de eso, mirar que la caída de tensión me dé, que la nueva carga, si es la misma capacidad de corriente, si es mayor, que este tablero tenga el espacio para una protección más grande, llevar la cometida, sus terminales, sus radios de curvatura, que el tablero no se me vaya a calentar. Bueno, en realidad son muchas consideraciones las que yo debo tener, pues para darle la tranquilidad a mi cliente de que la maniobra que voy a hacer es completamente confiable y lo que necesita. Si voy a adicionar una carga nueva, exactamente lo mismo. Esta carga necesita una protección, entonces debo verificar que acá en mi tablero tenga el espacio, llevar la cometida, tubería, bandeja portacable, bueno, lo que yo necesite, canalización, alimentar esta carga y demás. Todo ese tiempo igual de intervención de este tablero, pues la idea es que genere un corte y tenga el tiempo disponible para poderlo intervenir. Entonces debo tener muchas consideraciones cuando se vuelve un sistema así como lo estoy viendo para distribuir diferentes cargas. Si yo miro este mismo ejemplo con un diseño de electrobarras, voy a tener algo muy parecido a esto. El primer cambio que voy a tener es que mi tablero general va a ser mucho más pequeño en el sentido de que solamente allí van a estar la protección o las protecciones de las electrobarras. Puedo tener allí analizadores, supresores de transientes, un banco de condensadores, pero obviamente va a ser mucho menos robusto que el tablero que les mostré en la imagen anterior. ¿Dónde están las protecciones? Las protecciones de las cargas están en las cajas de derivación, acá, donde yo las necesite, porque el sistema de electrobarras ya es algo muy dinámico. Entonces yo puedo enchufar y desenchufar las cajas cuando yo lo necesite. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero mover esta carga de un lado para otro y tengo el sistema de electrobarras, yo desenchufo la caja como si fuera desenchufar una clavija del tomacorriente y no necesito desenergizar el resto de las cargas. O sea, no necesito programar una maniobra. Lo que voy a intervenir es solamente ese piso, esa carga, ese local, pues llevándolo al ejemplo de cualquier tipo de instalación para que tengamos las ventajas de la electrobarra. Entonces yo desenchufo,
hago mi mantenimiento, hago el cambio de la máquina. Si la máquina es de mayor capacidad de corriente, pues reviso que la protección que tenga instalada en la caja de derivación me sirva. Si no me sirve, yo puedo cambiar esa protección, puedo cambiar la caja de derivación con una protección mayor, con dos protecciones, con un breaker de medida. Ya les voy a mostrar algunos ejemplos. Entonces lo hago y ahorro tiempo. No tengo que decirle a mi cliente que tengo que hacer un corte de energía. El sistema se me vuelve muy flexible y muy dinámico y lo puedo hacer. Si necesito una carga adicional, también lo puedo hacer, porque este ramal de electrobarra tiene una corriente determinada y me puede alimentar un ramal de electrobarra con una capacidad de corriente más pequeña. Es como el ejemplo que está aquí a la izquierda. Yo tengo una electrobarra de cierta capacidad y voy a alimentar un ramal nuevo con unas cargas nuevas. Esta barra debe ser de menor capacidad. Hago una caja de derivación o una caja inicial con protección, alimento como tal esta nueva electrobarra y alimento mis nuevas cargas con unas cajas de derivación. Recordemos que la electrobarra tiene muchísimos accesorios, ya les voy a mencionar los básicos, pero yo puedo jugar con la electrobarra como yo lo necesite. En algún tipo de diseño nosotros consideramos ya la electrobarra como un Lego, y es cierto, o como un armotodo, es de esa manera. Tenemos algunos ejemplos, el ejemplo digamos más complejo y digamos que más grande que hemos visto es en Zona Franca de Tocancipá. Allí hace como unos 5 años, a través de uno de los mejores diseñadores que tiene el país, se empezó a construir algo que se llamaba Cinea, y allí Coca-Cola iba a implementar dos procesos, uno de tapas y uno de generar las botellas PET, que es el plástico de las botellas no retornables. Entonces se hizo el diseño, se propuso electrobarras, obviamente Coca-Cola lo aceptó y así se trabajó. Allá obviamente hicieron su licitación, se adjudicó a un contratista, el contratista iba a empezar su labor y vinieron los señores de Coca-Cola y dijeron, no, necesitamos que ya no sean dos procesos, sino tres, porque vamos a hacer el soplado aquí también de las botellas para que las botellas salgan de una vez. Obviamente llamaron al diseñador, el diseñador dijo, bueno, yo tengo que reevaluar mi diseño, hay una nueva máquina de soplado, vamos a mirar las cargas, toca, lo más posible es que tengamos un aumento de potencia, revisamos. Obviamente Coca-Cola pidió la asesoría de Legrand, no hubo necesidad de aumentar la potencia, se movieron algunas cargas, las cargas más grandes se dejaron muy cerca a la fuente, se cambiaron los diseños por unas T's para un nuevo sistema de soplado. Digamos que el software, que también ya les voy a hablar de él, me permite hacer ese diseño como el cliente lo necesite. Entonces, esa planta de San Miguel, pues tuvo sus tres sistemas y así funcionó unos 2 años. A los 2 años Coca-Cola cambió la bodega por una muchísimo más grande, pues porque el proceso obviamente iba incrementándose por el tema de las botellas plásticas no retornables. Y ellos dijeron, listo, vamos a hacer nuestro diseño, pero contrataron un diseñador diferente, pero una de las premisas del diseño era utilizar las electrobarras que tenían en su planta anterior. Y así se hizo. El diseñador utilizó las electrobarras, se llevaron las electrobarras de la planta anterior a la planta nueva. Obviamente tuvieron que comprar algunos accesorios, una electrobarra de mayor capacidad porque la planta era de mayor capacidad, pero los ramales eran los mismos, entonces ellos distribuyeron con las mismas electrobarras. Obviamente tuvieron ahí un ahorro en compra de materiales muy grande, pero digamos que es el ejemplo más grande que hemos visto de el uso de la electrobarra como un Lego, porque desde el principio ellos lo utilizaron así, cambiaron su distribución y cuando ampliaron se llevaron el producto y obviamente lo volvieron a utilizar con sus diferentes máquinas y ramales. Digamos que si lo comparo con el cable, pues eso no se hubiera podido hacer y ellos hubieran tenido que hacer una nueva instalación en su bodega nueva y ahí están, hace ya como unos 4 años funcionando ya en una bodega mucho más grande. Entonces digamos que el concepto del producto, ahí viene el segundo
la segunda desmitificación no es muy difícil de diseñar, es muy sencillo, y el uso del producto es muy grande. Eh, Eso cuando tengo un ejemplo de distribución que les mencioné, y ahora les voy a mostrar el ejemplo de la electrobarra más usada actualmente, que es de alimentación. ¿Alimentación qué es? Llevar energía de un lugar Disculpe, a otro. ingeniero. Sí, señor. ¿Cómo estamos? Buenos días. Habla con Einer Camero de Montaje Sabar. Tenía una pregunta referente a la diapositiva anterior. La diapositiva anterior, perdóneme, en esta, Sí, correcto, sí, señor. Pues tengo entendido, ¿sí? pues lo que explicaste que para la distribución de las cargas se hace como el anillo perimetral para distribuir la blindo barra, pero digamos donde está la flecha donde dice mitad de tiempo de instalación, donde nos apunta la flecha en toda esa esquina. Sí, tengo entendido que está la blindo barra y ella tiene como unas estrías para colocar las cajas de derivación, ¿verdad? Pero si yo Sí, necesito sí, señor. colocar una máquina exactamente donde está la flecha, donde usted me está apuntando el cursor ahí, necesito traerme desde la caja de derivación, de la primera caja de derivación, esa, llevar hasta allá o puedo intervenir la blindobarra en ese punto. Si yo necesitara intervenir la blindobarra en ese punto y el punto fuera la distancia inicial que señalaste ahorita a esa esquina, fueran 30 metros y necesito intervenir la blindobarra en ese punto, ¿hay manera de perforar la blindobarra para poder conectar o qué se hace en ese caso? Bueno, digamos que es una muy buena pregunta y ahí también influye mucho el tema de la flexibilidad. Si me permite, ingeniero, le voy a contestar su pregunta con, creo que dos diapositivas que tengo más adelante, ¿sí? Entonces, permítame, ya le contesto, pero es una muy buena pregunta. Vale, sí, Voy a señor. terminar de presentarles como los dos ejemplos de alimentación y distribución y ya se la contesto porque la respuesta es, la barra es muy flexible y ya le voy a mostrar cómo se puede intervenir la electrobarra en ese punto. Volviendo al ejemplo de alimentación, este es el ejemplo de alimentación más sencillo y que vamos a ver en cualquier tipo de proyecto. Tengo mi transformador, ya sea en aceite, seco H, seco F, hasta los de patio, pad mount, el que sea, y necesito llevar la cometida desde ese transformador hasta mi tablero general, mi transferencia, mi tablero de sincronismo, bueno, la primera conexión que yo tenga. Problemas con el cable, radios de curvatura, hacer los radios de curvatura con el cable, entre mayor sea la potencia del transformador y la corriente que debo llevar en esos conductores, se me vuelve muy complejo, debo cumplir lo que me pide la NTC y se me vuelve muy difícil. Segundo, la acomodación de los conductores. Los conductores deben cumplir una normatividad y tienen una temperatura de operación, cumplir el ampacity como tal, pero obviamente entre más cables lleve, más temperatura se me va a acumular y más pérdidas voy a tener a lo largo del recorrido. Cuando uno está en la universidad, le muestran una gráfica como esta que ustedes ven acá en el centro, que yo debería acomodar los cables de cierta capacidad y cierta cantidad en unas formas simétricas. ¿Para qué? Para que tenga menos pérdidas y menos efectos magnéticos a lo largo del recorrido. Pero en una instalación con cualquier cantidad de cables, así yo los trate de peinar de la mejor manera, no los puedo llevar así porque obviamente hay una norma para capacidad de llenado de la bandeja portacable, de la canalización cerrada, es muy complicado hacerlo. Entonces, voy a tener siempre allí un factor de pérdida por I cuadrado R, entonces siempre va a tener ese problema. Eh, Segundo, obviamente voy a tener que tener una soportería o una conducción muy grande para llevar esa cantidad de conductores de un lugar a otro. eh, Obviamente mayor espacio y obviamente el efecto visual no va a ser el mismo de tener un sistema de electrobarras. Entonces digamos que si yo ese mismo diseño lo llevara con electrobarras, es como la imagen que les mostraba al inicio. Primero, el espacio de llevar la electrobarra es prácticamente el mismo. Eh, Les pido que se imaginen una electrobarra. Puedo llevar 1250 amperios en una electrobarra de 130 por 130 milímetros, o sea, 13 por 13 centímetros. Si quiero llevar 4000 amperios, para que miremos una electrobarra muy grande,
se me siguen manteniendo esos 130 milímetros por un lado y el otro lado son 480 milímetros. Entonces, en 50 centímetros por 13, llevo 4000 amperios. Si quiero llevar 4000 amperios en conductores, pues dependiendo de la sección del conductor, pues voy a tener 6 conductores, 5 conductores por fase, y eso lo necesito llevar en varias bandejas portacable o en diferentes tipos de tuberías. Entonces, primero el espacio se me reduce. Cuando hago curvas con la electrobarra, las dimensiones de la electrobarra se me mantienen, no se me amplían. Entonces, esa es otra ventaja adicional. En las curvas mantengo esa conexión. Otra ventaja es que voy a tener algo que me va a pesar menos. La soportería de la electrobarra es propia del producto. Entonces, pues ya sé qué soportería utilizar, dónde colocarla, entonces no voy a tener problemas. La mano de obra para utilizarla es menor, pues porque sigue siendo un Lego. El software o nuestro diseño me va a decir cuál es la pieza 1, cuál es la pieza 2, cuál es la pieza 3, cuál es la pieza 4, y así mismo lo va montando mi cuadrilla o las personas que estén montando la electrobar. Segundo, eh, la electrobarra tiene referencias propias y certificadas para conectarse a los transformadores. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo un ejercicio de elementos flexibles y rígidos que me van a permitir conectarse al transformador sin que la vibración de este afecte mi electrobarra. Recordemos que la electrobarra, volviendo al ejemplo de un Lego, yo uno el elemento 1 con el elemento 2 y allí tengo que generar un torque, y ahí está el elemento más importante, que es el join, que me une el elemento 1 con el elemento 2. La idea es que la vibración no se transmita al electrobarro para que yo no tenga problemas mecánicos. Y para eso está este elemento flexible. Cuando yo lo hago con cables, pues es el mismo cable que llega ahí a los cachos de baja del transformador, y pues voy a tener problemas de vibración y pues más adelante puntos calientes en el recorrido de la electrobarra. Entonces el sistema se me vuelve muchísimo más sencillo. A la par que también yo puedo fabricar elementos diferentes a 90 grados cuando los necesite, pues para eso tenemos la planta local, lo que me va a permitir que yo haga el recorrido más óptimo que yo tenga en mi proyecto, y me va a ayudar mucho a ahorrar espacio. Eh, Eso en la conexión entre un transformador y un tablero. Les voy a Ingeniero, mostrar unas imágenes de la conexión de un generador, cómo ingeniero, cambia el sistema de conexión con electrobarras. En la parte ingeniero superior Michael, vemos, sí señor, disculpe, de la conexión que su merced menciona entre el joint y el transformador, solamente se puede hacer con esta cinta flexible, o sea, el accesorio que ustedes venden. Yo he visto muchas conexiones, pero que sale en cable flexible y sale del transformador al conector joint que sale de la barra. Entonces, pero digamos que técnicamente es solamente con el joint o se puede también con el cable. ya les voy a mostrar el elemento, pero no se preocupen, digamos que en nuestro mercado local hay cables súper flexibles o tipo soldador, que me permiten que su flexibilidad y obviamente haciendo una buena instalación absorben la vibración del transformador. Nosotros como fabricante recomendamos las trenzas flexibles, hacen parte de la referencia de Legrand, o sea, ustedes van a encontrar en nuestro catálogo que hay unas trenzas para la capacidad de corriente de la electrobarra, pero obviamente en el mercado también hay trenzas flexibles que se fabrican localmente. Recomendamos el uso de las mismas, pero recomendamos la combinación de un barraje rígido y las trenzas flexibles. ¿Por qué? Y me voy a devolver de pronto, perdónenme, a la imagen anterior. ¿Por qué lo hacemos? Porque, como ustedes saben, los cachos de baja del transformador, si yo los miro de frente, tengo RCT-IN, fase 1, fase 2, fase 3 y el neutro, separados a cierta distancia. Entonces yo utilizo estas platinas, ya ahorita de pronto les muestro en el catálogo la opción, unas platinas que me permiten acercarme a las trenzas flexibles, dejando las trenzas flexibles en una posición vertical, que es como recomendamos que queden, porque en el mercado uno a veces encuentra la trenza flexible desde la paleta del conector hasta la fase 1, y eso parece una pista de estos carros Hot Wheels haciendo una inclinación diferente. ¿Qué va a pasar en el futuro?
mi transformador vibra y esa misma trenza flexible está vibrando y yo puedo tener algún problema más adelante. Mientras si me acerco con ese barraje y la trenza flexible es totalmente vertical, esa verticalidad va a hacer que allí yo absorbe el movimiento del transformador sin ningún tipo de problema y no se va a transmitir a la electrobarra. Sí recomendamos mucho la conexión con las trenzas flexibles por eso, porque después cuando yo hago una revisión, pues ya no es como un mantenimiento puntual, más si tengo un transformador seco clase F y la electrobarra, pues esa revisión yo la puedo hacer en caliente y debería hacerla en caliente para mirar el comportamiento de la electrobarra a lo largo de ella, pero yo puedo evidenciar que esos torques que yo hice en el conector, si no utilicé una trenza flexible, sino solamente el cable tipo soldador o una trenza flexible así con unas formas difíciles de llevar, pues empieza a ver uno que el torque se ha empezado a soltar por esa misma vibración que le estoy transmitiendo a la electrobarra. Entonces, por eso recomendamos el uso de las trenzas flexibles y con esa configuración de un barraje rígido que cumpla la capacidad de corriente y una trenza adecuada. Ya les voy a mostrar en nuestro catálogo pues, para resolver esa inquietud. Esta conexión que ustedes ven acá es la conexión entre un generador y el tablero de sincronismo, la transferencia, aplica de la misma manera. En la parte superior vemos que de la cabina del generador, pues sale la conexión en cable al tablero. Regularmente esa conexión sale por la parte inferior, entonces requiero hacer unas curvas como las que ustedes ven acá. Y aquí es donde les mencionaba que llevar el cable y mantener esa simetría es muy complicada, lo sé porque lo hemos hecho mucho tiempo, las distancias de los cables no son las mismas, entonces voy a tener impedancias diferentes, bueno, a futuro voy a tener problemas de calentamiento y va a sufrir mucho el conductor como tal, y más con estas curvas que yo deba dar. Entre mayor sea la capacidad de la planta o el transformador, va a pasar exactamente lo mismo. Y en la parte inferior vemos un sistema de electrobarras donde, digamos, este fuelle flexible es un accesorio que yo puedo utilizar pues para que no se vea como tal la conexión que se hizo con el cable directamente a la cabina del generador, pero puede o no puede llevarlo. Yo aquí puedo tener el conector inicial y llevar los conductores totalmente rectos para conectarme a la salida del generador o a la protección que tenga la cabina, etcétera. Y de ahí ya el sistema de electrobarras a donde yo lo necesite, porque si ustedes ven, ahí ya empiezan a verse los accesorios del producto y la simpleza para llevarlo, porque es como mi Lego me dé. Entonces, este diseño que ustedes ven allí es donde empieza a verse la facilidad del montaje, la soportería propia del producto. Aquí, por ejemplo, el peso lo está soportando esta esquina de la bandeja, donde allí se está haciendo presión a los cables, aquí abajo también. Bueno, son muchas cosas que se evitan con el sistema de electrobarras. Entonces, para alimentar y para distribuir, pues el sistema de electrobarras está para eso. Y ahí empezamos a ver las diferencias que yo tengo con los conductores tradicionales. Voy a mencionarles las principales ventajas, acá no están todas, pero son las que más tienen relevancia a la hora de pensar en un diseño con electrobarras o una instalación con las mismas. Menor posibilidad de fallas, sí, recordemos que yo tengo una canalización, el ducto de electrobarras debe cumplir con unas pruebas y una norma que es la IS 61439 raya 6 o raya 9, porque en las dos ahí están las pruebas de electrobarras, donde me dice que la electrobarra debe tener una capacidad de cortocircuito, una temperatura de trabajo referente al ambiente, unas pruebas de aislamiento, unas pruebas de resistencia al fuego. Entonces, cuando yo ya ensamblo la electrobarra, le pongo sus tapas, garantizo su IP, en realidad la probabilidad de falla del producto es cero. ¿Por qué cero? Porque yo ya hice una instalación con un elemento que viene, cada elemento viene probado de fábrica. Antes de energizarlo, la fábrica me acompaña a hacerle las pruebas de aislamiento para que se me vuelva un solo elemento y yo lo pueda energizar sin ningún tipo de problema. Ya después de energizarlo, pues mi probabilidad de falla es mínima, entonces no voy a tener ningún tipo de problemas. Menor posibilidad de incendio, sí, como todos los elementos o todos los accesorios de Legrand,
los hacemos con materiales autoextinguibles. Aparte de eso, este producto tiene un certificado de resistencia al fuego durante más de 2 horas. Es un certificado que están pidiendo mucho ahora en las instalaciones. Entonces, me va a permitir reemplazar una acometida libre de halógenos, cualquier tipo de acometida por electrobarra sin ningún tipo de problema. Entonces, la posibilidad de incendio es mínima. Y cuando se da, pues me va a resistir mucho más y no va a provocar que el incendio aumente. Menor emisión electromagnética, y junto a lo que les mencionaba con la definición, gracias a esa forma de llevar la energía en platinas y muy cercanas, la emisión electromagnética es mínima. La prueba que se le hace al producto nos arroja, perdónenme, que a 1 metro se generan menos de 2 microteslas. Eso en palabras normales es que la electrobarra puede ir debajo de una sala de cirugía, en una torre de control, en un data center, en un cuarto de comunicaciones, y no me va a afectar los elementos conductores o equipos que estén al lado de ella por el efecto electromagnético, cosa que no puedo garantizar con todos los cables que se encuentran en el mercado. Entonces eso me da la tranquilidad que la electrobarra puede ir por cualquier parte de mi instalación y no voy a tener ningún tipo de problemas. Rápida instalación, sí, como les decía, lo asociamos mucho a un Lego, y en el diseño que yo haga, mi Lego lo marco con la pieza 1 hasta la pieza 100 y así mismo lo instalo. Obviamente voy a tener menor tiempo de instalación. Rápido diseño, sí, tenemos un software que se llama PSZ5, lo manejan nuestros partners, obviamente Redes lo maneja, nosotros también lo manejamos. Ese PSZ que me permite trazar como si yo estuviera trazando una polilínea en AutoCAD, darle la capacidad de corriente que mi cálculo lleva, con las dimensiones reales. Ese recorrido yo lo puedo llevar a AutoCAD 3D, lo puedo llevar a Revit, que son los principales proyectos o el primer software de diseño estructural que se está manejando. Entonces, pues allí ya están las familias completas de productos, se puede unir con los demás sistemas. Entonces ya, digamos que en eso Legrand sí tiene un software muy competitivo y muy fácil de usar. Entonces yo le puedo mostrar al cliente dónde le va a quedar la caja, cómo le quedaría la caja, en qué lugar le queda la conexión del tablero, cómo le queda la distribución en el piso, la llegada al transformador. Bueno, es muy complejo el software, pero es muy fácil de utilizar. Complejo en el sentido de que lo llevo a Revit, AutoCAD, saco un listado de materiales, especificaciones, entonces diseñar se vuelve muy sencillo. Eh, es muy agradable utilizar el software. Menor requerimiento de espacio, sí, nomás lo vemos en las curvas. Si yo llevara conductores a una capacidad de corriente alta, pues mayor es el radio de curvatura que debo llevar para esos conductores. Con la electrobarra yo mantengo los mismos 13 centímetros que les mencionaba acá para hacer la curva, sin ningún tipo de problema. Fácil adaptación a los cambios. El ejemplo que les mencionaba de Cinea es el más alto que tenemos, pero obviamente hay otros proyectos donde tengo que esquivar una viga, un muro, necesito poner una T. Entonces la electrobarra me permite hacer cualquier tipo de cosas a cualquier capacidad de corriente. Menor caída de tensión, sí, por los mismos efectos de pérdida por temperatura. Obviamente la electrobarra tiene una menor caída de tensión que el conductor. Entonces eso me va a permitir que yo la pueda llevar en una longitud más larga, que pueda hacer distribuciones mucho más óptimas que con el cable. Entonces, pues ahí empieza a jugar ese costo-beneficio que me permite que la electrobarra tenga un performance más alto. Fácil balance de carga, es sencillo, donde yo necesito hacer una derivación, allí pongo la caja, allí pongo la protección adecuada y el balanceo de cargas a lo largo de la electrobarra es muy sencillo. ¿Qué componentes tiene la electrobarra? Y aquí voy a aprovechar para responder la pregunta que me hacía el ingeniero en su momento, pues porque viendo de pronto los accesorios es más sencillo. Efectivamente, el accesorio más común es el tramo recto. Un tramo recto que tenga ventanas o no tenga ventanas de derivación. Estas son las ventanas de derivación. Yo puedo colocar esta ventana en cualquier parte del tramo, pues obviamente el software me lo permite y la planta de fabricación también. Entonces yo allí enchufo la caja y la desenchufo. Pero ¿qué ventajas tengo? Si esta electrobarra no tuviera
derivaciones, hay dos tipos de caja que Legrand maneja. Una caja es la enchufable, que yo la enchufo como tal, plugin, en su ventana, o la otra es la ubicación en los joint de derivación, que es una caja Bolton. Entonces yo siempre voy a tener un punto de derivación de la electrobarra. O sea, mi electrobarra no se vuelve así rígida como los cables que tengo que romperlos y demás, no. Si esta es la curva que me decía el ingeniero, yo podría colocarle una caja Bolton en esta unión, en este joint, que me permite hacer la derivación de esa máquina o de esa carga. Yo lo que hago es reemplazar este joint por la caja Bolton. La caja Bolton tiene un joint de derivación y allí puedo colocar la protección o las dos protecciones que requiera y alimentar como tal las máquinas sin ningún tipo de problema. Otro ejemplo extremo es, yo tengo mi barra de derivación, mi barra de alimentación, o sea, no tiene derivaciones, yo puedo reemplazar mi Lego, puedo quitar este tramo de 3 metros y colocar un tramo que tenga derivaciones y ahí enchufar las cajas de derivación. Digamos que dependiendo de cada necesidad podemos buscar una solución apta para el proyecto. Pero lo que quiero darle la tranquilidad al ingeniero es que si él tiene una electrobarra de Legrand y necesita hacerle algún cambio o alguna derivación, lo podemos mirar y es muy sencillo hacerlo. Ya teniendo el producto ya es muy sencillo hacerlo. Volviendo a los componentes, siempre necesito tener un elemento inicial donde voy a alimentar la electrobarra, ya sea una caja inicial, un conector del que sale desde el transformador, desde el tablero, una caja inicial donde está el conector del cual voy a alimentar el generador, la electrobarra, pero siempre la debo alimentar. Entonces tiene un elemento inicial que cumple con distancias, temperatura, bornes de conexión, eso ya lo tenemos. Tramos rectos, los más largos son de 3 metros, el más pequeño es de 600 milímetros, 60 centímetros, y de ahí en adelante, pues cualquier longitud que se requiera. Curvas horizontales, verticales, doble curvas, curvas con grados, doble curvas con ángulo, curva conector. Bueno, ahí sí ya tenemos cualquier gama de accesorios para cumplir necesidades. Tapa final, pues porque cuando termina mi recorrido debo colocar una tapa final para garantizar el grado de protección. Importante, los soportes. Los soportes hacen parte también de nuestro catálogo y referencias. ¿Por qué? Porque la electrobarra de Legrand tiene un certificado de sismo resistencia. Antisísmico no hay nada, perdón, pero sismo resistente sí. ¿Eso qué quiere decir? Que con nuestro soporte, si el edificio, la bodega, se llega a mover por asentamiento del terreno o un movimiento telúrico, la electrobarra se va a mover con la edificación y no voy a tener problemas de rompimiento ni problemas mecánicos. Entonces, Legrand, ¿qué hizo? Cogió su electrobarra, la mandó a un test sísmico, una prueba muy puntual y obviamente garantizamos que los soportes me garantizan esa sismoresistencia. Las soluciones, ya les voy a, de pronto en esta presentación es mejor. Los grados de protección, obviamente el más bajo es IP55, la norma colombiana pide IP54, eso quiere decir que es tipo interior. El primer dígito es para la entrada de residuos sólidos, el segundo para líquidos. Entonces 55 es, no me permite partículas sólidas el ingreso y me permite bañar la electrobarra o limpiarla como tal, pero no es sumergible, no me permite que el agua se le deposite porque con el tiempo se puede ingresar. Eso quiere decir que es para una instalación interior, debajo de un techo, dentro de la edificación. Eso es una barra IP55. IP65 también tenemos, solo cambia el primer dígito, ya se me vuelve totalmente hermética a partículas sólidas, pero esa también tiene aplicaciones muy particulares. Se debe utilizar en una cementera, en una ladrillera, en una trilladora de café, donde el ambiente donde va a estar la electrobarra al interior porque el segundo dígito sigue siendo 5, o sea que el agua se puede ingresar por mucho tiempo depositada, el ambiente sea altamente contaminado con partículas de polvo muy pequeñas. Entonces, en una ladrillera en su interior, pues uno entra y la polución de polvo es muy alta, en una trilladora de café también. Entonces, recomendamos que sea IP65, pero eso no quiere decir que sea exterior ni a prueba de agua. Para eso la 68, que también la tiene Legrand. Esa ya es totalmente hermética al polvo y
me permite ser exterior, subterranizada, se puede inundar y a la barra no le va a pasar absolutamente nada. Esa sí es la barra que yo utilizo como tal al exterior. Como les mencionaba, la solución va desde 25 amperios hasta 6300 con diferentes gamas para diferentes aplicaciones, diferentes corrientes y diferentes grados de protección. Entonces ahí ya es donde entramos con nuestros partners, como lo es redes eléctricas, y analizamos la mejor solución cumpliendo la necesidad, la normativa y haciendo un recorrido muy optimizado para que se pueda tener una oferta muy competitiva. Importante, obviamente las electrobarras de iluminación difieren de las demás porque yo puedo llevar más elementos conductores en su interior. Aquí es un ejemplo rápido. Yo puedo tener un circuito monofásico en el interior de las electrobarras de iluminación, fase y neutro. Puedo tener un sistema trifásico, varios monofásicos y trifásicos, hasta tener pues 8 hilos conductores que me permiten llevar dentro de una misma electrobarra pues muchos circuitos de iluminación para reemplazar la tubería, las cajas, las tomacorrientes y demás, y asimismo tener una optimización en la iluminación. Siempre elementos conductores de energía, pero como la iluminación es lo que más ha tenido evolución por el tema del control de la iluminación, el ahorro de energía, las lámparas que yo puedo controlar con un sistema de datos, o sea, el tema de control DALI y demás, pues estas barras de iluminación, a diferencia de las de potencia, pueden tener los elementos de control, o sea, un control de 0 a 10 dentro del sistema de electrobarras, como lo están viendo acá. Entonces, los puntos pequeños son los puntos de conexión de datos sobre 0 a 10 y los puntos grandes son portadores de corriente. Entonces, allí yo puedo, cuando enchufo mi caja de derivación para alimentar la luminaria o las luminarias, ya la estoy alimentando con potencia y datos, y ahí ya puedo tener un control de iluminación tipo DALI, KNX o DLM, pues que es lo que más se está moviendo a nivel mundial para tener un ahorro y que las lámparas se puedan dimerizar, prender y apagar a distancia, tener un control de la iluminación más profundo. Importante, la electrobarra se suma a ese sistema o BMS de mi edificación, ya sea con el control de la iluminación. ¿Por qué? Porque los breakers que yo coloco en las cajas de derivación, pues pueden tener ya los medidores implícitos, o en mi tablero principal pues puede estar ese medidor o ese analizador de redes. Entonces la electrobarra ya se vuelve con ese sentido de medir, contar y visualizar para poder hacer un mantenimiento preventivo revisando los valores de consumo, de cargas, de efectividad del producto, pues para sí mismo hacer un mantenimiento luegamente predictivo. Obviamente se suma al diferente software porque digamos que Legrand tiene uno, pero es muy abierto. Podemos mandar todo en RS485 y después convertirlo a IP. Obviamente me va a permitir. En las cajas de derivación pueden ir este tipo de breakers que ya tienen medida. Entonces, así como les mostré en esa distribución horizontal o vertical, pues ya tengo el consumo del piso, el consumo de mi máquina. Ese breaker está dentro de mi caja de derivación. De ahí salgo con mi RMS 485 IP a un web server. Bueno, digamos que ya se junta y la electrobarra con lo que queremos decir es que con su uso y su buena aplicación, pues vamos a generar lo que quiere como tal mi cliente, ahorro de energía, algo eficiente, puedo censarlo, medirlo, y aparte de eso, por todos esos puntos, pues cuando yo tengo una certificación LEED o algo por el estilo, por el simple uso de la electrobarra, pues voy a tener puntos porque ya estoy ahorrando energía, puedo medir, puedo garantizar que voy a tener un ahorro, y el mismo uso de electrobarras por el ahorro de espacio ya me está dando puntos en mi instalación. Esta es la clasificación general de electrobarras, lo que les decía, desde 25 hasta 6300 amperios. Tanto en aluminio, cobre, con los diferentes IP que les mencionaba.
voy a hablarle de las ventajas a todo lo largo del proyecto y con eso termino para abrir el espacio de preguntas, ya que creo que se me está acabando el tiempo. Entonces, la primera parte de un proyecto es el diseño. Entonces, allí diseñando con electrobarras tengo muchas ventajas. Las principales es que tengo un software para hacerlo y es muy rápido diseñar con la electrobarra, porque con ese software puedo cambiar la capacidad de corriente, colocar las cajas de derivación, mirar las caídas de tensión. Entonces es muy sencillo, lo puedo exportar a AutoCAD inmediatamente. Puedo tener ese 3D para mostrárselo al cliente, puedo sacar un listado de materiales para poder hacer los presupuestos donde están los accesorios y las diferentes cajas de derivación y o lo puedo llevar a Revit inmediatamente donde ya están las familias y entregárselo a mi cliente y ya prácticamente el proyecto del recorrido de electrobarras está hecho. Con eso me ahorro tiempo, no necesito hacer tanto trabajo de diseño ni de dibujo, pues porque ya prácticamente está hecho y tengo un producto que me garantiza toda la normatividad y aparte me la está superando. El segundo punto ya es para la instalación. Yo ya diseñé, ya voy a instalar. Entonces tengo un producto que ya viene con una ingeniería previa, es un Lego. Entonces en la instalación va a ser muy sencilla, ya sé cuál es la pieza 1, 2, 3. Me ahorro el 50% del tiempo a instalar. Segundo, pues la mano de obra es menor porque no es lo mismo instalar acometidas con una gran cantidad de cuadrillas a instalar electrobarras donde solamente necesito una, porque la instalo, obviamente, la instalo en cadena, entonces es muy sencillo hacerlo. Aparte de eso, siempre voy a tener el acompañamiento de fábrica a través de nuestro partner, entonces vamos a capacitar al personal de instalación, vamos a certificarlo, vamos a siempre ir antes de energizar por si tiene dudas, entregar los manuales para que hagan las pruebas respectivas y después puedan energizar sin ningún tipo de problema. Obviamente comparado con el conductor, pues voy a ahorrar más espacio, tiempo, dinero y demás. La tercera parte es ya para los propietarios del edificio. Primero, porque instalé un producto costo efectivo, fue muy rápido en la instalación. Tengo la ventaja de que el fabricante está localmente, lo puedo llamar directamente y puede venir a asesorarme si quiero hacer una revisión, porque ya mantenimiento no hay. Aquí voy a completarles lo que les mencionaba, porque ya no hay mantenimiento, porque yo puedo revisar la electrobarra funcionando y lo que hago es una inspección visual de que no tenga ningún golpe, ni que la hayan perforado, la hayan utilizado de soporte. Si quiero ver cómo está funcionando, puedo utilizar una cámara termográfica, un termómetro láser y verificar la temperatura de sus uniones y así garantizar cómo está funcionando y si tengo algún tipo de problema. Si no, ya la electrobarra sigue funcionando. Alguien preguntaba la vida útil, creo que era una de las preguntas. La norma no me pide y no está cualificada. Lo único que nosotros podemos dar tranquilidad es que hay proyectos todavía funcionando con las primeras electrobarras que entregaba nuestra casa matriz en 1955, realizando una buena inspección y la asesoría en todas las partes del proyecto siguen funcionando. Entonces la vida útil todavía no la hay y podemos garantizarla sin ningún tipo de problema. Y el último aspecto es para los usuarios finales. Nosotros como usuarios finales dentro de un centro comercial, dentro de una planta, dentro de una vivienda, tenemos la tranquilidad de que hay un producto que cumple la norma, no genera pérdidas como tal, entonces estoy ahorrando energía, no voy a tener problemas por fallas eléctricas y aparte de eso, si yo quiero hacer una verificación de producto, la puedo ver, puedo llamar al fabricante, puedo llamar al distribuidor y sin ningún tipo de problema, pues voy a presentar y la continuidad va a ser al 100%. No sé si hasta ahí tengamos alguna duda, pregunta, inquietud, comentario. Como les decía, este es Ingeniero como el Michael, abrebocas del concepto y estoy abierto a cualquier tipo de duda. ingeniero, ¿Sí, señor? una pregunta, generalmente, digamos, en las fábricas, cuando yo hacía unos acompañamientos, yo veía un sistema de blindo barras, pero este no era completamente sellado, al contrario, tenía unas rendijas
para que el cobre, cuando absorbiera cierta cantidad de temperaturas, no se sabe que los conductores tienden a expandirse con el calentamiento. Entonces, este tenía ciertas rendijas. Observo que la electrobarra de Legrand es totalmente sellada. ¿Cómo hacen para manejar el tema de, cómo decirlo, de ese tipo de refrigeración para evitar que los conductores se sobrecalienten? Y al estar tan cerca, como a unos 50, 2 metros de las personas, podamos cerciorar que no vaya a explotar, a estallar, a derretirse, a fundirse el material que soporta nuestro bus de barras. Buena pregunta, Einer. Digamos que a lo que usted se refiere con unos ductos de barras que tenían unas perforaciones, esa era una gama que se llamaba electrobarras ventiladas. Esas electrobarras funcionaban a nivel mundial hace más de 10 años, porque así se fabricaban antes para garantizar ese tipo de refrigeración como usted lo menciona. ¿Por qué dejaron de funcionar? Porque la norma hace, pues acá hace poco, hace unos 8 años, pero a nivel mundial, especifica que el IP de las electrobarras mínimo debe ser IP54. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo no puedo ingresarle nada ni que tener una perforación para ventilar la electrobarra. Entonces, ¿eso a qué lleva? A que las pruebas de la electrobarra soporten cierta temperatura y me generen cierta temperatura máxima. Entonces, voy a hablar de la electrobarra de Legrand. Ella está testeada a 40 grados Celsius. ¿Eso qué quiere decir? Si mi temperatura ambiente es 40 grados y yo tengo una electrobarra de 1000 amperios, nosotros garantizamos que a esos 40 grados Celsius de temperatura ambiente, ya sea por la temperatura, por el encerramiento, por la cantidad de personas, hay 40 grados en el ambiente, la electrobarra lleva los 1000 amperios sin generar que esa temperatura ambiente aumente aumente un gradiente de temperatura mayor. Entonces, no necesitamos refrigerar la electrobarra porque las pruebas que le hacemos garantizan de que no vamos a tener incrementos de temperatura en el ambiente y que funciona en una temperatura de 40 grados Celsius, que eso pocos sistemas de electrobarras lo garantizan. Entonces, digamos que no necesitamos refrigeración y ya está aprobada para que no genere mayor temperatura en su funcionamiento máximo, ¿no? Porque eso es muy importante. Bueno, voy a mirar aquí en el chat ahora sí, me perdonarán si alguno preguntó algo y no lo había visto, pero estaba viendo la presentación. Voy a quitar la barra, las personas, bueno, buenos días, me encuentro. ¿Cuál es la vida útil de la electrobarra? Bueno, esa ya la contestamos. ¿Es necesario un sistema de bonding? Muy buena pregunta, el señor Jesús Lazo, importante. La electrobarra cuenta con la carcasa, es la tierra del sistema y el fabricante debe garantizar, primero, que esa sección de la carcasa garantice lo que pide la norma. La norma obviamente me dice que si yo tengo un conductor de ciertas características de fase y uno portador de corriente como el neutro, debo tener un conductor de tierra de ciertas características. Entonces, nosotros garantizamos que para las diferentes corrientes de electrobarra, nuestra sección transversal de la carcasa cumple y supera lo que me pide la norma. Entonces, es la tierra del sistema, pero si yo necesito una tierra aislada y dedicada, la electrobarra también la puede llevar. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de mi carcasa, que es la tierra del sistema, yo puedo tener las tres fases, el neutro y una tierra aislada como conductor también interno. ¿Eso qué me sirve después de una UPS, transformador de aislamiento o para cualquier aplicación que tenga tierra aislada? La puedo llevar, pero la carcasa del sistema es la tierra como tal de mi acometida o de mi recorrido. Entonces, yo debo aterrizarla al inicio del transformador, la debo aterrizar en la conexión al tablero, las cajas de derivación también tienen un borne de tierra, entonces se garantiza la equipotencialidad desde donde arranca la electrobarra hasta donde termina. Entonces, esa pregunta es muy importante. ¿Cómo se realiza una inspección con termografía en todo el recorrido de la electrobarra? Lo que les decía, yo puedo hacer una revisión periódica del sistema
y nosotros tenemos un manual como tal que se llama Manual de Inspección y Montaje, donde decimos, listo, usted puede hacerle una revisión a la electrobarra 6 meses a un año, máximo 2 veces al año, donde decimos, en esa revisión se revisa el 10% de las uniones que tiene la electrobarra. Entonces, si mi electrobarra tiene 30 elementos, puedo revisar 3 join, inicio, medio y final, y garantizar las temperaturas, ya sea con una cámara termográfica o con un termómetro láser, con ciertas características. A los 6 meses reviso otros join y así sucesivamente. Pero digamos que es muy sencillo hacerlo. Yo lo puedo hacer al inicio, al final, o donde tenga derivaciones, hacer con la cámara o el termómetro láser y verificar el funcionamiento de la electrobarra. ¿Existe algún sistema de alarma de Legrand que nos indique la temperatura de trabajo normal de la electrobarra? Digamos que esta es una de las ventajas que tiene nuestro producto, y digamos que muchas marcas aquí en Colombia dicen que se necesitan algunos accesorios, parches que cambian de temperatura cuando la electrobarra tiene una temperatura superior. Digamos que no hay que ver el producto de esa manera, porque si no, a los conductores o cables les pasaría exactamente lo mismo. No, si uno garantiza que cumple con la norma, y ya sea una curva, una doble curva y demás, se garantiza la prueba del producto. Eso que cuando digo prueba es que ese accesorio me soporta esa capacidad de corriente y más, porque obviamente la temperatura ambiente de cualquier instalación acá en Bogotá, la temperatura promedio es de 20 a 25 grados Celsius, y eso es muy alto porque estoy hablando de una planta industrial. La electrobarra de Legrand me garantiza su trabajo a 40 grados Celsius. ¿Eso qué quiere decir? Que mi electrobarra podría llevar más capacidad de corriente en esa instalación que yo tengo, porque puedo tener un prorrateo, pero nunca se me va a calentar por llevar la capacidad de corriente a la cual está aprobada. O sea, no necesito ese tipo de accesorios para nuestro producto. El producto de esas características no lo necesita porque las pruebas y su fabricación están hechos para soportar esa capacidad de corriente y más, por lo que les estoy mencionando de la temperatura a la cual está aprobada el producto. ¿Cuál es el derrateo por altura? Bueno, esta es una muy buena pregunta. Digamos que la electrobarra como tal, dentro de su funcionamiento estándar, es para baja tensión primero. ¿Eso qué quiere decir? Y está testeada y su aislamiento es para 1000 voltios, ¿sí? La IEC especifica que el aislamiento debe ser para 3500 voltios. Entonces, mi aislamiento por norma es 3500. Legrand garantiza que con su fabricación son 5000 voltios, es superior a eso. Y la altura de instalación no debe limitar como tal la capacidad de corriente del producto. Lo único que lo puede limitar es la temperatura de ambiente del producto. ¿Pero por qué lo limita? Si en dado caso yo tengo una temperatura superior a 40 grados, sí debo tener mucha precaución, porque ahí no van a ser los 1000 amperios de mi ejemplo, sino van a ser menos. Entonces debo hacer ese prorrateo. Pero acá en Colombia no tengo, ni siquiera en Barranca, que la temperatura ambiente me supere los 40, porque nuestra electrobarra está ahí en Cerro Matoso, que son 2 puntos más altos de gradiente, donde los más tenemos. Y digamos que Ecopetrol y Cerro Matoso tienen la tranquilidad, porque utilizan productos como los nuestros, de que no van a tener problemas a lo largo de la corriente, porque con esa temperatura y esa altura, o esa a nivel del mar o muy alta como tal, porque también la hemos instalado en lo más alto, que es en Ipiales, si no estoy mal, en Pasto, que ya no fueron 2600 sino 3300 metros sobre el nivel del mar. La electrobarra se comporta sin ningún tipo de problema. Entonces, digamos que por altura no vamos a tener ningún problema. Es muy importante revisar es la temperatura, pero con un producto como este no hay problema. Para cuestiones reties, como mantener las fases de izquierda a derecha a cada ORST, bueno, digamos que Henderson de pronto escribió eso cuando estaba hablando de los cachos de baja del transformador, pero igual
les amplío, la electrobarra viene debidamente marcada como lo pide nuestra norma, entonces yo identifico claramente línea 1, línea 2, línea 3 neutro, o si tengo tierra aislada también, la carcasa también viene plenamente identificada y efectivamente tiene una secuencia, fase 1, fase 2, fase 3 neutro, y viene marcada. Obviamente, si yo giro la electrobarra, estoy girando como tal esa, esa secuencia, pero la marcación es la misma y desde que sale hasta donde termina está planamente identificada. Si mi tablero de distribución tiene la entrada de cables inferior, la puedo llegar a instalar en el piso. Si es así, ¿cuál es la carga mecánica que soporta? El sistema de electrobarras lo puedo llevar en la parte superior o la parte inferior. La principal aplicación de llevarla por la parte inferior, acá en Colombia, han sido los data centers, llevarla por un piso falso. Y efectivamente yo puedo llegar con mi elemento inicial por la parte inferior del tablero, pero quien le va a soportar el peso de la electrobarra es el soporte que yo coloqué a ese conector inicial, ya sea a la parte lateral, porque puedo tener allí una vigueta donde está la electrobarra, o en la parte inferior, si lo llevé por un piso falso, la electrobarra está soportada al piso o a nivel donde llevo el producto como tal. Entonces, digamos que la idea no es que cuando lo llevo por la parte inferior el conector esté sujeto al tablero, no. La idea es que sea soportada la estructura como tal de mi edificación o de mi piso por donde la esté llevando. Al contrario de cuando salgo de la parte superior, si salgo por la parte superior del tablero, mi conector debe quedar sobre el tablero, pero yo debo colocarle un soporte a ese conector o conector curva o el elemento subsiguiente que sea soportado ya sea por la pared o por el techo de la edificación, para que sea la estructura quien esté soportando el peso de la electrobarra y no el tablero, porque digamos que el tablerista cumple con unas normatividades y no garantiza que si yo le coloco, no sé, 100 kilos de más sobre el tablero me lo va a soportar, o 100 kilos en la parte inferior. O sea, la electrobarra debe estar siempre soportada de la estructura del edificio. Por eso el certificado de sismoresistencia de nuestros soportes. Allí en el chat no veo más preguntas, no sé si alguno tiene alguna duda, quieren que profundicemos en algo más. Obviamente a través de la ingeniera Carolina pueden tener mis datos, podemos ayudarlos en cualquier tipo de proyecto, cualquier duda. Sé que se ampliaron algunas visiones del tema de electrobarras y ese era el fundamento de que vean el concepto. Obviamente tenemos muchos más cursos, muchas más aplicaciones y no sé qué dudas hayan, preguntas, inquietudes, comentarios. Michael, buenos días. No sé, Carolina, creo que no hay más dudas o algún ingeniero tenga algo en particular para preguntar. Alguien iba a preguntar algo, pero se escuchó muy bajita la voz. No sé si. Ah, no, no lo alcancé a oír tampoco. Ahí me Veo que escucha tiene mejor. abierto el micrófono José Vargas. ¿Será que él tiene alguna duda? No. Igual, si quieres, nos puedes escribir la pregunta por el chat. Sí, sin problema. Muchas de las personas están pendientes para los 2 cupos de la certificación. Han Ah, bueno, ingresado la ajá, es solicitud. cierto. Ya no me acordaba. Igual, no sé, Carolina, cómo quieres, si quieres que pregunte algo, si quieres rifarlo ahí por el chat. Igual es un curso, pues ahí mientras lo vamos pensando, es un curso teórico práctico donde vemos el concepto, la aplicación, la normatividad, porque aquí en Colombia, aparte de la NTC,
del RETIE. Obviamente cada electrificadora tiene unas condiciones particulares para la instalación de la electrobarra y en cada región pues aplican, entonces piden ciertas cosas, más que todo cuando hay medida centralizada, descentralizada, entonces lo vemos allí. Vemos el tema de las certificaciones LEED, pues porque se ve un ejercicio puntual donde el uso de electrobarra se aplica y da puntos. Hacemos un ejercicio teórico práctico, entonces calculamos la corriente de la electrobarra para una instalación, miramos cómo se hacen los cálculos, vemos el software y también ya estamos nuevamente implementando el día práctico, donde cogemos la electrobarra, las unimos, montamos los soportes, enchufamos las cajas, vemos cómo se torquea como tal la electrobarra, cómo se debe hacer. Entonces es bien interesante y pues lo hacemos solamente 3 veces al año porque obviamente esa certificación tiene unos exámenes diarios, porque así lo exige el grupo para poder otorgar esa certificación que es válida no solamente acá localmente, sino en todos los países donde Legrand tiene presencia, que es más de 138 países. No sé, Carolina, qué dices si preguntas algo tú, lo pregunto yo ahí por el chat y el primero que conteste, o por las personas que se fueron conectando. Digamos, los Mira, dos cupos están ahí listos. nos pregunta Anderson si el software es libre. Ah, bueno, una pregunta muy interesante y sí, digamos que no lo damos abiertamente, no está colgado en nuestra página, no está colgado en un link, porque no nos gusta que se vuelva un software de bolsillo o una aplicación de bolsillo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo descargo y ya tengo el software de Legrand. No, a nosotros nos gusta es saber la necesidad, mostrar el software, enseñarlo a manejar, porque digamos que el software es como el AutoCAD, si yo no lo cacharreo, pues no lo empiezo a funcionar y no le saco esas ventajas que tiene, y para aprenderlo a manejar, pues miramos la necesidad, lo enseñamos a manejar y lo podemos instalar. Cada software tiene una licencia propia y es prácticamente vitalicia. ¿Eso qué quiere decir? Que si el software se formateó el computador y demás, ustedes pueden volver a instalar el software y con su código pues vuelve y se actualiza, porque el software se actualiza constantemente. Ahí mientras pensamos, les voy a mostrar el software como para que se vayan eh, motivando más. Este es el software de Legrand. Como ustedes ven, allí yo puedo trazar las diferentes electrobarras, las celdas de transformadores, tableros, diferentes recorridos, y esto que ustedes ven acá, pues yo lo puedo sacar el listado en Excel, llevarlo a AutoCAD, llevarlo a Revit y puedo tener aquí más de 100 líneas con diferentes características y con toda la gama que tiene Legrand sin poderlo hacer, entonces sin ningún tipo de problema. Entonces sí es libre, pero digamos que miramos la necesidad y obviamente en compañía de nuestro partner y hacemos la instalación y la asesoría y capacitación del software para que no se vuelva un software una aplicación de bolsillo. No sé si la Otra persona que iba a hacer... pregunta, Sí, dime. ya quedó la otra pregunta, entonces yo creo que sí. Haces la pregunta y las personas que respondan pues ya quedan con el cupo de la certificación, ahí por chat. Ahí los primeros que respondan en el chat, bueno, sencillo, y creo que lo mostré varias veces. La aplicación que tiene Legrand, desde qué corriente hasta qué corriente va. Entonces lo mencioné varias veces y pues es bastante sencillo. Creo que ya alguien contestó y no sé cuál sería el primero, ahí sí tú dirás, esa digamos la primera. Sí. Y la segunda, tú ahí manejas el chat. Y la segunda, también lo mencioné, ¿cuál es el grado Yo más creo que bajo? bueno, sí, dale, Bueno, con ¿cuál dos. es el grado de protección más bajo que tiene Legrand en su electrobar, que es tipo interior? Y ya. ¿Qué grado de protección IP más bajo? La primera, la respuesta era de 25 a 6300 amperios y la segunda es IP55. Ahí sí, tú sabes quiénes son los primeros y les pides la información, tú ya sabes cuál es la Bueno, información y los inscribimos al curso. listo. La primera persona es Jesús Lazo.
Dijo de 25 a 6.300 amperios. Listo. Y la otra pregunta, Ener Camero. Ener Camero, sí, porque respondió antes Stephanie, pero dijo IP68. Y él No, dijo, esa es la más alta. exacto. Ah, Entonces bueno, ellas dos. listo. Por favor, Listo, todos perfecto. diligencien el formulario para enviarles el video de la grabación. Ah, bueno, perfecto. Igual, no, nada. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias a Redes, a la ingeniera Carolina. Igual cualquier cosa que necesiten, eh, aquí estoy. De pronto suena mal y me gusta decirlo siempre. Legrand Colombia está para que nos usen. En realidad, tenemos la planta local, tenemos la ingeniería para ayudarles, el producto, la asesoría, tenemos la instalación de la planta que es de puertas abiertas. Si ustedes quieren ir a ver la fabricación de electrobarras, lo cuadramos, pueden ir a verlas. Tenemos un salón de exhibición donde está la barra instalada y sus productos. También nos podemos ver allá para que lo conozcan. Si quieren alguna capacitación particular, ya sea de electrobarras, de transformadores y demás, también lo podemos hacer, pues para ayudarles. Si quieren visitar un proyecto, quieren que los acompañemos a un proyecto también. Entonces, nada, estamos para que nos usen. Muchísimas gracias. No sé, Carolina, si con eso cerramos o tienes algo más que decir. Y agradecimientos a todos. Muchas gracias por estar presentes, bastantes personas y de verdad, estamos para ayudarles, estamos para traer negocios y espero que esto sea de mucha ayuda. Próximamente vamos a tener la secuencia de estos webinars, entonces muy pendientes de las redes sociales y todo porque vamos a estar ahí, redes eléctricas. Bueno, Muchas nada, gracias. no, nada, por favor, cuídense mucho. Muchas gracias. Muy buen día para todos. Gracias, chao a todos. A usted, ingeniero, hasta luego, gracias.